A Punto con Juan Carlos Fernández es una producción nacional independiente a nombre de Alcaldía de Maracaibo, Solquiven, especialistas en limpieza, Red de Medios Cargo, facilitamos tus compras y envíos internacionales, Alfa Learning Zulia, aprende inglés en menos de un año en solo 72 horas de clases, Librería Europa, Proveeduría Estudiantil, María Trina Burgos, tu abogada de inmigración, Restaurante Pasta More, la pasta hecha con amor. Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos todos a su programa A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Estamos ya al aire en vivo en Niños Cantores en nuestro canal 11 del Zulia. Tradicionalmente la gente le dice Niños Cantores, hoy es el canal 11 del Zulia, el de toda la familia, el canal con mayor cobertura en el estado, el que llega a más hogares y el del primer lugar del Sintonía, del cual me siento orgulloso en estos 15 años de trabajo en este programa. Felicidades a los periodistas venezolanos en su día. Hoy, o un día como hoy, Simón Bolívar inauguró el Correo del Orinoco, el periódico de la gesta de independencia. Por lo tanto, hoy se celebra el Día del Periodista Venezolano en homenaje a quien se le llama el primer periodista nacional, cosa que obviamente no lo es, pero que el Libertador Bolívar pues fundó ese periódico y por eso se ha señalado este día. Así que para todos, para Madeleine Palmar y para Alci Espina, felicidades, mis queridos compañeros. Adelante. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, amigos televidentes. Feliz Día del Periodista a todos los colegas. Feliz día, Madre. Igual. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, igual. Igual para ti, Juan Carlos, a todos nuestros colegas en un periodo o un tiempo bastante difícil para ejercer la comunicación social, específicamente el periodismo. Vayan a todos un fuerte abrazo, solidaridad con aquellos que aún se mantienen en resistencia ante lo que son los procesos de censura y también ante las agresiones que se viven día a día en una profesión bastante difícil de ejercer. Hoy es un día para celebrar, para reunirnos con los amigos, para poder también reflexionar sobre esos espacios que en algunas circunstancias se han cedido y en otros aspectos se han perdido y ver cuál será el futuro de nuestra profesión. Vayan a todos y a ti, Juan Carlos, también felicidades en este día. Muchísimas gracias, compañera, muchísimas gracias. Vamos a trabajar. Inmediatamente, Juan Carlos. Lo único que sabemos hacer es trabajar la noticia y la información. Adelante, compañero. Inmediatamente recordarles a ustedes nuestras cuentas en Twitter, @JCFernándezM, @AlcisEspina, @Madepalmar, para que ustedes participen e interactúen desde que es la ventana plural para la discusión de las ideas. Recordarles también nuestra mensajería de texto en pantalla, el 0414-617-4878. A las 9 de la mañana estamos con ustedes a través del 88.1 FM de Fe y Alegría, con Zulianidad Te Toca y Te Prende en simultáneo a través de Radio Fe y Alegría Noticias.net para toda Venezuela y el mundo y de RadioNext.com. 12:30 de la medianoche, emisión principal de este programa en simultáneo a través de apunto.com.be. A las 8 de la noche estamos con ustedes nuevamente a través de nuestra emisión internacional de Apunto, a través de DTV Mundo en Miami y por supuesto también de RadioNext.com, 8 de la noche hora Venezuela, con todos ustedes nuevamente. A las 12:05 de la medianoche, reposición de este programa. Vamos a comenzar inmediatamente a chequear lo que es noticia. Lo hacemos a esta hora con apunto.com.be, que se actualiza minuto a minuto para que ustedes se mantengan informados durante todo el día de lo que pasa en Venezuela y en el resto del mundo. Dice acá, nos llevan a la quiebra tanto a Sidor como al país. El Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus similares formalizó el reclamo de las cláusulas económicas del contrato colectivo con la interposición de un pliego conciliatorio la mañana de este jueves, publica el Correo del Caroní. Con el requisito legal, la institución ha dado paso a la etapa conflictiva en la discusión del contrato colectivo que comenzó en el 2012 y que tras casi 2 años de negociación no termina de concretarse. Hay una grave situación, Juan Carlos, y ellos dicen, así como llevan al país a la quiebra, también están llevando a Sidor, Juan. Bueno, ahí hay poco que comenzar porque está tan clara la información que estás vertiendo
quiero dar yo una que me ha llegado por mis fuentes. Probablemente nombren como director general del SEBIN a el general Suárez Churio. Hay una situación compleja en el SEBIN. Hasta ayer estuvo en Maracaibo un individuo cubano llamado Fidel. Ese fue el único nombre que conocieron los funcionarios de Maracaibo. Fidel llegó a traer metodología del viejo G2 cubano, porque ya el G2 cubano como tal no existe. Fidel ordenó la jubilación de todos los policías profesionales del servicio de inteligencia, quiere decir los más antiguos, los de mayor de 20 años los mandaron a jubilar, han dejado solo un grupo de jóvenes. La información que tengo es que ellos piensan que son mucho más manipulables. Y hay una información más fuerte que no la voy a mencionar hasta que no lo confirme, pero parece que los ojitos lindos, como decía Hugo Chávez, se perfila como el próximo presidente de la República. Algo está pasando en el alto nivel político nacional, algo muy grave. No doy esto por confirmado, tengo diversas fuentes que me lo informan, que algo muy grave, algo grave está pasando en el alto gobierno. No estoy hablando de violencia, estoy hablando de la posibilidad de que tengamos nuevo presidente en breve tiempo. Adelante, compañero. Vamos a seguir chequeando noticias, lo hacemos con 50noticias.com. Gobierno lleva año y medio sin concretar ajuste económico. Tras las elecciones en octubre de 2012 que llevaron a disparar el gasto público a niveles récord para garantizar el triunfo de Hugo Chávez, el gobierno comenzó a elaborar un plan de ajuste económico que tenía como fin corregir los desequilibrios, pero en 17 meses de ese programa sigue sin concretarse. La revisión del régimen cambiario y del gasto, la reforma tributaria y el aumento de las tarifas de los servicios básicos forman parte del conjunto de medidas que se han evaluado desde noviembre de 2012. De esas acciones solamente se han ejecutado algunas vinculadas con la materia cambiaria, las cuales no han funcionado de la mejor manera, admitieron las autoridades recientemente, Juan Carlos. Yo creo que esas medidas que se han venido evaluando, y no solo evaluando, ofreciendo. Recuerda que el ministro Ramírez fue a Londres hace 2 semanas a ofrecer la unificación cambiaria a los inversionistas extranjeros para garantizarle retorno de ganancia y capital. Si de ser así, están habiendo cambios que no nos damos cuenta. Acaban de autorizar hoy que Chrysler, que está paralizada y con las puertas cerradas, Chrysler de Venezuela acaba de sacar 119 trabajadores en razón de situación de reducción de producción. No podía mantener la nómina, el Ministerio del Trabajo no le permitía sacar a los trabajadores. Chrysler cerró las puertas y el gobierno ha aceptado que saquen a los 119 trabajadores. El problema es que el Mundial de Fútbol no nos está dejando ver los cambios que se están dando, muy matizados, muy progresivos, pero cambios al fin. Hoy hay una noticia, por ejemplo, que se dispararon los alimentos en Mercal. Vuelven a subir de precio los alimentos que se distribuyen. Aparte de que no se consiguen, ¿no? Oficial. ¿Sí? Aparte de que no se consiguen los alimentos en el propio Mercal, Y es que el Mundial ha sido como una especie de anestesia. Razón tiene Juan Carlos. El Mundial o todo lo que es esta fiebre del fútbol, que es bienvenida y por supuesto es válida que la gente la disfrute, ha hecho como una especie de anestesia en la colectividad que no ven o que el gobierno está aprovechando también para hacer una serie de cambios y que ante lo que es la visión primaria del ciudadano está pasando desapercibida. Y otra de las informaciones que ocupan los titulares el día de hoy, Juan Carlos, de Fedecámara insta al gobierno a realizar ajustes para eliminar distorsiones del modelo económico. ¿De qué hablan ellos de distorsiones? Pues el segundo vicepresidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, instó al gobierno a hacer un ajuste profundo para eliminar las distorsiones que existen en el modelo económico y entre ellas destacó la realidad cambiaria. Pues un país no puede funcionar con 3 tasas cambiarias diferentes y con una brecha altísima entre una y otras, aseguraba Carlos Larrazábal en esta asamblea anual que se efectúa justamente en la ciudad de Punto Fijo. Juan Carlos. No sé cómo están haciendo por los apagones en Punto Fijo, pero ciertamente poco a poco te vas a dar cuenta. Ayer yo leía entre líneas las declaraciones de Jorge Roy, presidente de Fedecámaras, donde Jorge decía: el gobierno todavía no ha cumplido con todas las cosas, pero el diálogo sigue abierto, seguimos trabajando. El gobierno no tiene más remedio, muchachos, compañeros, amigos que nos ven, no tiene más remedio que aplicar medidas de ajuste. El problema es que tiene que salir primero de la izquierda radical. Pero tiene que salir de la izquierda radical,
Maduro está muy débil. Yo no sé si Maduro podrá continuar gobernando Venezuela. Ese rumor que les digo del cambio, son muy fuertes los rumores. Esa toma militar que hubo ayer de Miraflores y todos los anexos causó mucha, digamos, confusión en las personas que estaban en el sector. Nadie sabía qué estaba pasando, pero si les digo la información que tengo de carácter extraoficial, es que a Nicolás Maduro le han pedido la renuncia, su entorno político, y que a la propia gente del SEBIN le están pidiendo que se prepare, que va a haber cambio de gobierno. Esta es información que recibo yo a través de los servicios de inteligencia de este país. Adelante. No, y de hecho esos rumores están rondando desde hace ya un cierto tiempo. Sin embargo, también hay algo que llama mucho la atención en torno a estas distorsiones del modelo económico, como lo ha dicho Fede Cámaras. Se ha sabido por medio de propios empresarios quienes han participado en lo que son las subastas del SITCAT 2. Ellos han subastado allí, se les ha aprobado una cierta cantidad de dólares. El gobierno le dice, ¿cuánto necesita? 100, 200, 300, 400, perfecto, se lo vamos a otorgar. Son tantos bolívares fuertes. Ese dinero es represado de las cuentas de los empresarios o de las empresas y sucede que hasta el día de hoy todavía pasan los días y no han recibido los dólares. Sí, señor. Entonces es algo que mantiene a las empresas con una situación bastante tensa. De hecho, puedo hablar con propiedad de una de las empresas, una muy reconocida de cosméticos en nuestro país, que no es venezolana, es de Grecia, y ha vivido esta situación y está hasta el punto de verse en la necesidad de hacer una reducción de personal, puesto que los dólares todavía de la tasa SICAT 2, a pesar de que ya el dinero fue extraído de sus cuentas, no se les ha entregado. Mira, Juan Carlos, y una noticia que parece que pasa por debajo de la mesa. Conversábamos nosotros hace poco recientemente con el secretario de la Universidad de Carabobo, pues lo imputan de 5 delitos al secretario de la Universidad de Carabobo. El Tribunal Cuarto del Control del Estado Carabobo imputó al secretario de la Universidad de Carabobo, Pablo Aure, los delitos de instigación al odio, asociación para delinquir, ultraje simple, ultraje violento y privación ilegítima de libertad sobre la jueza Iliana Valbuena. Esto es oficial, lo publica laverdad.com, creo que hasta ahorita el único medio que ha publicado esta noticia, Juan Carlos. Sí, bueno, anoche la conocí yo por medios extranjeros, pero debo decir que es por primera vez, por lo menos para mí, para mi conocimiento, que una autoridad universitaria es sometida a un juicio de esta naturaleza. A un juicio. Estamos hablando del secretario de la Universidad de Carabobo. Recuerden ustedes, Juan Carlos, recuerden que él estaba viviendo en la universidad, estaba viviendo prácticamente en su oficina. En su despacho, tratando de evitar ese SEBIN, pero los abogados le recomendaron que se presentara porque ya iba a ser pues imposible mantenerse en esa situación, y recibió todas estas imputaciones. Por cierto, fue utilizado como parte de la acusación un tuit de Julio Rivas, dirigente de la agrupación Jabú de oposición, quien lo acusó mediante un tuit de haber desviado una marcha hacia la autopista, hacia una autopista que no sé cuál, no sé si fue la regional del centro en el estado Carabobo, y eso fue parte de los elementos de convicción que el fiscal presentó para acusar a el doctor de estos 5 delitos. Y es que el Twitter conviene cuando realmente es utilizado a discreción personal. A veces el Twitter da dolores de cabeza, pero ¿cómo sirve? Entonces, para lograr o utilizarlo como elemento para entonces juzgar a una persona. Así es, nos toca hacer nuestra primera pausa comercial. A regreso, Juan Carlos Fernández, su acostumbrada reflexión del día de hoy. Recuerden nuestras cuentas en Twitter, @JCFernándezM, @Madepalmar, mi cuenta @AlcisEspina, para que ustedes participen e interactúen de la ventana plural para la discusión de las ideas. A punto, al regreso, Juan Carlos Fernández y su acostumbrada reflexión del día de hoy. No se parten, ya volvemos con más. Ya regresamos. A punto, con Juan Carlos Fernández. Amigos, quiero hablar de Red de Medios Cargo, la empresa de envíos a Venezuela de mayor desarrollo en el sur de la Florida. Compre y envíe con Red de Medios Cargo. Solicite su presupuesto. Red de Medios Cargo le prepara el presupuesto. Usted sabe tu aproximación, lo que va a pagar aproximadamente, y compre con toda libertad. Compre con toda libertad. Además, si necesita las ofertas de Red de Medios Cargo, los 2 celulares, el S3 Mini en $235 y el S4 Mini Samsung, ambos en $331, solo llamando al 788-4002 y el 788-5426, que son los números telefónicos de Red de Medios Cargo. Su página web, www.reddemedioscargo.com. Y si usted quiere vivir en los Estados Unidos,
si usted necesita vivir en los Estados Unidos, si usted decidió vivir en los Estados Unidos, necesita una visa que le permite estar legalmente en ese país. Por lo tanto, yo les recomiendo al abogado María Trina Burgos, abogado de inmigración, una de las más destacadas abogados del sur de la Florida. Llámela en este instante, si así usted lo desea, que allá está su personal para anotar y hacerle la cita. 0212-771-3040. 0212-771-3040. Su página web mtburgos.com. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, y esta reflexión llega a todos ustedes gracias a Solquiven, especialistas en limpieza. Reflexión de hoy. Yo quiero hablar, mis queridos amigos, porque el periodismo, todas las profesiones son muy importantes, son sumamente importantes, pero el periodismo tiene una característica que trabaja mensajes dirigidos a públicos masivos, generalmente. Por lo tanto, el valor, la responsabilidad, al transmitir información cobra muchísima relevancia cuando se repite y se replica masivamente a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, la labor del periodista, esto que comenzó siendo un oficio y luego terminó siendo una profesión universitaria, todavía sobreviven los periodistas que fueron miembros de la Asociación Venezolana de Periodistas, la AVP. Cuando se hizo el primer gremio, ninguno era graduado universitario porque no existían las escuelas de comunicación social, mas no por eso no eran periodistas. Luego se abrieron las escuelas de comunicación social y hay una sentencia del fallecido magistrado donde la Corte, el Tribunal Supremo de Justicia, ya fue en la época de Chávez, sentenció que solo eran periodistas los graduados en las universidades. A mí me parece que una sentencia no define una función, sobre todo que está vinculada a la libertad de expresión, que según nuestra Constitución todos los ciudadanos tienen el libre derecho a ejercer su pensamiento por cualquier medio de comunicación a viva voz. Por lo tanto, es una profesión muy vinculada a la libertad. Es muy vinculada a la libertad, es vinculada al ejercicio de la libertad. Y es quizás uno de los primeros valores que los periodistas deben defender, que es el ejercicio de la libertad. Yo me siento realmente orgulloso, por ejemplo, cuando veo renuncias masivas en los medios de comunicación que por razones políticas dejan de ser totalmente plurales y los periodistas renuncian a su salario, renuncian a su forma de vida y van a la calle a buscar nuevas formas de vida y algunos se salen del país a buscar nuevas formas de vida solo porque se les limita su libertad de expresión, porque se les pretende orientar la línea editorial o imponer una línea editorial alejada del periodismo y alejada de eso que es el mostrar los diversos ángulos de un mismo tema para producir el efecto final, que es que la opinión, la generalidad de la población esté bien informada y se genere ese proceso que se llama opinión pública. Porque la opinión pública es la opinión de los ciudadanos, no la opinión de los periodistas. Por eso es importante poder trabajar en escenarios de libertad. Lastimosamente, la política llegó al periodismo y nos convertimos también en parte de la diatriba. Ojalá y algún día el país supere todo eso y el periodismo vuelva a ser libre y plural, incluso de la línea editorial del medio, incluso de la visión política que se tenga. No para buscar la objetividad, porque el periodista siempre tendrá su pensamiento y su subjetividad presente en todas sus cosas, pero para así tratar de mostrar, por lo menos a la gente, las diversas voces, los diversos ángulos, las diversas visiones de un mismo tema. Profesión de difícil ejercicio hoy en Venezuela. Insisto, yo aspiro para mi país
cambios. Yo no aspiro para mi país que nadie salga, yo no aspiro para mi país que nadie salga derrotado, yo no aspiro para mi país ni violencias, ni a revanchas contra nadie. Ojalá Dios iluminara al presidente Maduro, ojalá Dios iluminara a Nicolás y produjera los cambios necesarios, que se salga de ese cuento trasnochado del socialismo del siglo XXI y comience a transitar los caminos de la democracia, los caminos de la pluralidad, los caminos de la libertad económica, los caminos de la libertad política para los ciudadanos. Siempre hay que tener algún tipo de esperanza y fe, porque somos todos venezolanos, porque no somos marcianos, porque vivimos en el mismo territorio, o los que viven fuera del territorio llevan a Venezuela en su mente y en su corazón. Por lo tanto, en algún momento este país se va a reencontrar y nos vamos a reencontrar todos, todos. Yo rechazo absolutamente que un sector de la población termine pareciéndose a otro sector de la población cuando también pretende excluir. Yo creo que la lección, la mejor y la mayor lección que se da a un país es mostrar que se está dispuesto a la convivencia, que se está dispuesto a la tolerancia. E insisto y cierro, el periodismo vive de la convivencia y vive de la tolerancia. A muchos no les gusta, sobre todo a los hombres del poder público o del poder privado. No les gusta ver a los periodistas escudriñando. Pero disculpen, señores, ese es nuestro trabajo. Escudriñar y mostrar. Hay una vieja frase que define un poco este oficio. La noticia no es que el perro muerda al hombre. La noticia es que el hombre muerda al perro. Y el trabajo del periodista es buscar dónde está eso, dónde ocurrió ese hecho, quién lo hizo, dónde lo hizo y cuáles fueron las razones de hacerlo. Y ojalá y no se siga impidiendo el ejercicio libre de una profesión que más que una profesión es un servicio social, es un servicio a la sociedad. Identificamos, amigos míos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, quiero hablar de Red de Medios Cargo, la empresa de envíos a Venezuela de mayor desarrollo en el sur de la Florida. Compre y envíe con Red de Medios Cargo. Compre y envíe con Red de Medios Cargo. Los celulares, por ejemplo, las ofertas, el Samsung S3 Mini, el Samsung S3 Mini en $235, el Samsung S4 Mini en $331, son las verdaderas ofertas del día de Red de Medios Cargo. Llame al 788-4002, 788-5426, que son los números telefónicos de Red de Medios Cargo, su página web www.reddemedioscargo.com. Campañas sobre los valores y la justicia. Vamos a verla. Señor, disculpe, pero usted tiene que respetar la cola. Yo conozco al gerente, déjame pasar. Y yo conozco las reglas y no lo voy a dejar. Aplicar la justicia hace que todos nos respetemos y que la sociedad sea como realmente la queremos. Por eso hay que tener el valor de respetar los valores. Una contribución de A punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Continuamos, mis queridos amigos, vamos con Madeline Palmar y Alcis Espina. Madeline hoy se encargará de las noticias y Alcis de divulgar lo que la gente quiere divulgar. Los que no tienen voz tendrán hoy la voz de Alcis Espina. Adelante, compañeros. Sí, Juan Carlos, y vamos a dar lectura a una noticia que publica el portal de El Nacional, donde dice: en el 2014 se han registrado 366 violaciones a la libertad de expresión. El Día del Periodista se celebra este 27 de junio. Entre agresiones contra reporteros y fotógrafos, el cierre de diarios por falta de papel periódico y medidas judiciales contra medios. Desde enero hasta el 15 de junio del 2014 se han registrado 366 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela. La cifra representa un aumento del 27,5% en comparación con todo el 2013,
cuando hubo solo 287 de acuerdo con la ONG Espacio Público. Alcis. Vamos a leer participación de ustedes a través de nuestra mensajería de texto 0414-617-4878. Dice acá, vivo en el 19 de abril, nos llegó un recibo aparte de la luz por 180 bolívares fuertes de gas, aseo, impuestos y el barrio no tiene esos servicios, lo dice Evelyn González. Por favor, hagan un llamado a Hidrolago en la calle 76 del sector Panamericano. Tenemos un mes que no llega ni gota de agua y los camiones especulando con la venta de agua, lo dice la señora Lilia Boscán. Felicidades a los verdaderos periodistas, que no quedan mucho. Hermanos, dice acá, les envío tu primera rosa del Feliz Día del Periodista. Felicitaciones a Amade, Juan Carlos y Alci, Dios les bendiga, muchas gracias. Buenas tardes, felicidades a todos en su día, de manera especial a Juan Carlos, a quien admiro por su sabiduría y valentía para decir la verdad. Dice acá otro mensaje de texto, Dios les bendiga en su día, estemos orando por ustedes, valientes, adelante, muchas gracias. Buenas tardes, feliz Día del Periodista, Dios les bendiga, sigan con esta labor tan hermosa que ustedes saben llevar. Hombres como ustedes necesita este país. Esos son algunos de los mensajes de texto, Juan Carlos, que nos llegan a esta hora a través del 0414-617-4878. Nuestras cuentas en Twitter, @JCFernandezM, @Madepalmar, @Alcis Espina. Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a iniciar nuestra entrevista de hoy. Hoy tenemos un tema bien interesante que se escapa un poco de la diatriba política diaria, pero que tiene que ver con temas humanos muy fundamentales. Tiene que ver con la violencia estudiantil, con la violencia en las escuelas. Hay un término sajón en inglés que se llama el bullying, que es una cosa que en Estados Unidos ha provocado que los niños se suiciden. En Venezuela siempre ha habido bullying en las escuelas, pero hay violencia de distintas naturalezas también en las escuelas. El bullying es la burla, el niño que burlan porque es más pequeño, porque tiene el pelo ensortijado o porque es aquello, y lo persiguen los compañeritos y lo hacen frustrar de tanta persecución, le crean graves disturbios emocionales al niño, y estas son cosas de las cuales los maestros y padres deben estar sumamente pendientes. Por eso tenemos hoy a Oscar Misle Terrero, quien es educador, es orientador, especialista en derechos humanos, fundador y director del Centro Comunitario de Aprendizaje, el CECODAD. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Encantado de estar acá. De verdad es un placer estar en Maracaibo hablando sobre un tema que nos toca y que nos compromete a todos. Mira, solo por curiosidad, ese apellido tuyo, Misle, tiene que ver con aquel periodista, el cronista de Caracas, Misle. Claro, tú sabes que Carlos Eduardo Misle era primo hermano de mi papá, y el papá de Carlos Eduardo y mi abuelo eran morochos, eran gemelos, entonces ellos decían que eran hermanos. Sí, es muy cercano y muy querido, un cronista, sí, que tuvo mucha importancia el trabajo que hizo. Muchísima importancia. ¿Cómo vale un cronista? Son los que escriben lo que pasa en la ciudad todos los días. Bueno, bienvenido. Háblanos un poco. Vamos a comenzar para la pedagogía. ¿Qué es el CECODAD? Mira, CECODAD significa Centros Comunitarios de Aprendizaje. Es una organización social que se encarga de promover, defender los derechos de la niñez y de la adolescencia, pero desde la práctica, a ver cómo eso se lleva se vive en los colegios, en la casa, y últimamente hemos estado focalizados en el tema de la convivencia, todo el tema de la violencia escolar y la violencia intrafamiliar. Muy bien, ya eso es una cosa bien importante. Ahora, ¿qué significa o qué es la violencia escolar? ¿Cómo se verifica la violencia escolar? ¿Cómo se dan los casos de violencia escolar? ¿Cuáles son los más comunes? Fíjate que la violencia escolar, la escuela es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Si en la escuela los niños aprenden en los entornos que para resolver los conflictos es válido descalificar, humillar, excluir al otro porque piensa distinto, porque tiene una posición diferente, pero además se entiende por el tema, esa dificultad para trabajar con la diversidad, que yo puedo utilizar la condición del otro para humillarla de manera sistemática, permanente, para hacerlo sentir mal. Ahí estamos hablando de bullying. No toda violencia es bullying ni es acoso escolar. Para que sea bullying o acoso escolar tiene que ser permanente, tiene que ser intencionada para hacer daño y delante de un grupo que avala, se ríe, además aupa para que eso sea así, y entonces estamos hablando de bullying. Pero hay otras formas de violencia, que es la infraestructura no adecuada, la falta de oportunidades para los muchachos hacer deporte, canchas que no están en condición. Entonces todo ese entorno puede ser un entorno violento y es un problema multifactorial y además con dimensiones muy complejas que hace que requiera tratamiento diferenciado para que no se piense que toda violencia es bullying o acoso escolar. Muy bien, pero ¿ustedes trabajan específicamente acoso escolar?
Nosotros trabajamos violencia escolar en general, Ajá, simplemente ok. siempre te piden, cuando te solicitan, y cuando te digo siempre, te puedo hablar del año pasado, que estuvimos, Carlos Alberto, visitando 19 estados del país en un año, eso se dice fácil, por solicitudes a través de las redes sociales, a través de los contactos. Entonces vamos a trabajar siempre el tema del acoso escolar, pero nos damos cuenta que hay otras situaciones que tienen que ver con agresiones que se dan en el ámbito y que no son reconocidas como tal, porque el bullying, como es lo que se conoce, generalmente se reduce la visión que se tiene al tema del acoso, pero es mucho más complejo. Ahora, fíjate, vamos a tratar, por ejemplo, el tema del acoso y el bullying. Yo recuerdo el tratamiento que le daban los padres zulianos en mi época escolar, cuando a mí algún muchacho me tenía, utilizábamos aquel término tan popular en Venezuela, no sé si en Caracas, donde tú vienes, creo, se lo decía, te tiene aperreado, ¿no? Entonces, yo llegaba a la casa llorando y le decía a mi papá, esto no ocurría con mi padre, pero sí lo veía yo con muchísima frecuencia, que los niños le decían, papá, fulanito de tal me pegó. Y entonces el papá le decía, si tú llegas aquí golpeado por ese niño, yo te voy a dar una pela. Defiéndete. Entonces, el disparador de la violencia, vaya, que se extrapolaba, ¿no? O sea, está bien que el padre enseñe al hijo a defenderse, pero no a defenderse con actos de violencia. Entonces, se generaba un ambiente de violencia en la escuela, que prácticamente habían aquellas agarraditas todos los días frente a la escuela, porque había que dirimir las controversias que más eran provocadas por la actitud de los padres que por una idea de solucionar el problema. Eso se sigue repitiendo. Se sigue repitiendo la idea, si a ti te hicieron algo en la escuela, usted va y le devuelve su golpe. Y si no vienes, igual, tal como lo dices, el golpe te lo voy a dar yo. ¿Cuál es el problema que se nos presenta? Que yo le puedo decir al hijo mío que vaya a la escuela y devuelva el golpe, pero me olvido que el otro compañero puede estar armado por un arma de fuego o por un arma blanca. Y resulta ser que no le devuelvo el golpe sin un tiro. Entonces yo puedo exponer a mi hijo con la idea de que se defienda, desconociendo que estamos en una realidad de país donde los muchachos van armados al colegio. Eso te lo digo por la práctica mía, la experiencia. Entonces, por lo tanto, resolver la violencia con violencia, más bien lo que va haciendo, genera resentimiento, rencor y empieza la reacción en cadena. Por lo tanto, es necesario defenderse, pero hay que buscar los canales, las vías, las rutas, en donde yo no ponga en riesgo a mi hijo. Porque mi hijo, chico, cuando ha sido víctima, siente vergüenza, siente miedo y siente culpa. Ahora, ustedes que están especializados en el tema, ¿cuál es la recomendación que le dan a los padres y a los maestros? Que son dos recomendaciones además distintas, porque los roles son distintos, para poder ayudar a resolver los problemas de violencia en la escuela desde el ángulo del maestro y desde el ángulo del padre. Ok, vamos a empezar por los padres, las familias. Cuando mi hijo yo veo que no quiere ir a la escuela, que se enferma, que tiene dificultades para relacionarse con los demás, que comienza a bajar su rendimiento escolar, y algo tengo que preguntarme. Él me está dando señales de que algo está pasando en la convivencia escolar y debo actuar. Lo primero que tengo que preguntarme es cómo me siento yo con lo que está pasando con mi hijo. Porque puede ser, Juan Carlos, que él toque en mí situaciones en donde yo he sido víctima, donde yo estoy resentido por situaciones que viví y yo proyecte en él mis miedos, mis frustraciones y no lo apoye. Una vez que yo reconozco qué es lo que estoy haciendo, debo ir a la institución, debo acudir a la persona para un poco incorporando a mi hijo, preguntarle a él, ajá, ¿esto lo tengo que hacer yo solo o tú quieres no defenderte devolviendo el golpe, pero defenderte utilizando los espacios que existen? Él va a sentir, oye, no es mi papá el que me va a defender, es mi papá el que me acompaña, pero en la defensa yo estoy actuando. En el caso del docente, lo mismo. Si yo veo que un estudiante se mete con otro o para resolver los conflictos lo agrede, no lo puedo dejar pasar. Yo no puedo decir, son cosas de muchacho, hay que dejarlo así. Porque si no la violencia va tomando, se va legitimando y se va haciendo normal. Y cuando la violencia se hace normal como algo natural, entonces es muy difícil controlarla porque no la identifico, no la reconozco. Entonces ahí hay que buscar los espacios entre la familia y los docentes y si la cosa no resulta, entonces voy a un consejo de protección, o a una defensoría del niño y del adolescente. Bueno, vamos a escuchar a William Zambrano que está al teléfono. William, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Hola, William. A ver, Rixibel, no escucho a William. William, ¿estás ahí? No, parece que William no está allí. Vamos a ver, a recibir la señal de nuestra productora Rixibel Rivas que me dice, vamos a comerciales y en un momento volvemos
con nuestro amigo Misle, un apellido que me trae gratísimos recuerdos a mí. Identificamos, amigos míos, y ya regresamos. Los honrados se quitan de en medio cuando cae sobre ellos la sospecha. Esto lo dijo Antonio Gala, dramaturgo español. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Y yo cambié mi hábito alimenticio porque ahora me alimento con Vida Sana Express, comida a domicilio. Ya ahora puedo alimentarme a esta hora con una excelente ensalada, con un excelente plato, un patacón light, ligero, con esa ensalada de alfalfa riquísima o esos brocales inimaginarios. Yo ahora me alimento muy bien con Vida Sana Express. Su teléfono es el 0424-628-6008. Repito, 0424-628-6008. Desayuno, almuerzo, cena y mi merienda con Vida Sana Express, comida a domicilio. Amigos míos, y cuando yo les hablo de valores y les hablo de educación, insisto en hablar en los dos pilares que sostienen al ser humano. Valores para la vida y educación para el desempeño. Yo recomiendo, mis queridos amigos, que su hijo o su hija tengan un segundo idioma. Si tienen un segundo idioma van a tener más opción en la vida de conseguir empleo, los mejores empleos, de conseguir los mejores ascensos, de llegar a mejores posiciones laborales, y eso para una persona es muy importante. Por eso recomiendo Alpha Learning Zulia. Alpha Learning Zulia es un centro de educación en el idioma inglés que te enseña con el método holístico, hablando y escuchando. Y para el Día del Padre tenemos la promoción 2 golazos por 1 para papá y hasta 3 goles por 1 para papá y familia. Llame a los números telefónicos que aparecen en pantalla, visítenos en el edificio Repiconca, en la avenida 5 entre Bellavista y Santa Rita, Alpha Learning Zulia. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Les quiero hablar de Red de Medios Cargo, su oferta de los teléfonos celulares Samsung S3 Mini, $235. Samsung S4 Mini, $331. Solo en Red de Medios Cargo. Envíe carga marítima, carga aérea, paquetería, carga consolidada, Red de Medios Cargo. Llame al 788-4002 y al 788-5426, que son los números telefónicos de Red de Medios Cargo. También puede visitar su página web www.reddemedioscargo.com. Creo que hasta ahora tenemos micro. Vamos a verlo. Adelante, señor director.
Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Vamos rápidamente con Madeline Palmar y Alcis Espina. Adelante, compañeros. Vamos a leer mensajes de texto a esta hora. Lo publica, por supuesto, ustedes que nos envían a través del 0414-617-4878. Bueno, mucha gente felicitándonos por el Día del Periodista. Dice acá, mira lo que es el humor del maracucho. Esa carta desgraciado a puño y letra de Jordani, dice por acá. Felicitaciones a todos ustedes. Señor les bendiga, Juan Carlos, Alcis y Madeleine. También feliz cumpleaños para Emiro Áñez. Señor Juan Carlos, mi nombre es Juan Villalobos. Le escribo para que por favor se comuniquen con el Indepavi y para que vengan al barrio Altozano, ya que las tiendas venden los productos demasiado caros. Anoche compré una papeleta de Rindex en 100 bolívares, dice acá. Dice acá, felicitaciones, amigos. Excelente ustedes, muchas gracias. Helenín Castellano, mi hijo fue víctima del bullying. ¿Qué puedo hacer yo? Pero vamos a ver qué nos tiene Madeline sobre ese mismo tema, Juan Carlos. Made. Leemos algunas notificaciones que llegan a través de las redes sociales, @JCFernandezM, @AlcisEspina, @MadePalmar. Estoy de acuerdo que no se debe responder a la violencia con violencia, pero si se le dice al docente, entonces se convierte en el acusón. También nos dice Gerardo Muñoz, bueno, felicitando a todos los periodistas en su día. Jorge Luis Chirino nos dice, cuando la violencia se hace normal, no se puede arreglar porque no la logro identificar. Eso es lo que está pasando en nuestro país en todos los aspectos. También nos dice, felicitaciones Juan por llevar la noticia a tu país sin miedo y con la verdad por delante. Feliz día amigo desde Maracaibo, tu tierra querida. Lluvia de bendiciones para ti. Pero antes de seguir la entrevista con nuestro entrevistado, nuestro invitado al día de hoy, leemos una información que coloca la Asociación Venezolana para la Prevención de Accidentes y Enfermedades. Bullying en Venezuela aumenta la violencia en centros educativos, según el Consejo Nacional de Protección del Niño y Adolescente, y hacen una estadística de cuáles son los lugares donde el niño corre más riesgo dentro de lo que son las instituciones educativas. El baño es donde se registran más agresiones en secundaria con un 40%, 19% salón sin maestro, 17% recreo con maestro, 9% camino a la escuela, 7% camino a casa, 4% recreo sin maestro y 4% salón con maestro. Juan Carlos. Bueno, fíjese, es que ya todo lo que has dicho, mi querida hermana, es para que Oscar Misle nos amplíe esa información que tú estás dando, que ha sido sumamente valiosa e interesante. Oscar. Sí, ciertamente los lugares seleccionados, escogidos, son aquellos donde no hay supervisión, donde los muchachos sienten que pueden actuar porque no hay un docente que pueda parar la acción, pues evitar que la acción se dé. Entonces hay que estar muy atento cuál es el rol del docente, cómo hacer una supervisión, no necesariamente policíaca, pero sí preventiva. Nosotros quiero comentarte, Juan Carlos, que estamos aquí en Maracaibo, además de quererlos visitar. Felicitaciones por el Día del Periodista a todos, de verdad que reconozco y valoro por un trabajo que hemos venido haciendo con la ABEC, con la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas, es un diplomado con la Universidad Católica Andrés Bello, y hemos estado formándonos para un poco todo lo que hemos hablado en el programa, poder tener las herramientas para realizarlo. Y tenemos una buena noticia en medio de todo este panorama confuso, que es que el 16 de julio vamos a tener acá en Maracaibo un seminario con un invitado de lujo, un invitado que viene de Argentina. Él se llama Alejandro Castro Santander. Y él va a hablar sobre la alfabetización emocional y cómo podemos formar a los docentes para poder actuar y no solamente dejar que los muchachos utilicen esos espacios vacíos o sin supervisión para actuar. Eso va a ser acá el 16 de julio y va a ser en el lugar, me dijeron que se llama María en Pentecostés, se llama el lugar. Es un auditorio con mucha capacidad, pero hay que hacer la reserva con tiempo. Es muy económico, son 200 bolívares, pero vamos a tener un invitado que de verdad vale la pena verlo, escucharlo, sentirlo, porque ha escrito muchos libros importantes y nos va a dar luces para que nosotros podamos descotidianizar o hacer que no sea normal ni natural el que otro agreda porque siente que tiene poder y adquiere popularidad a través del sufrimiento del otro. Muy bien. Tengo a Lula Arce al teléfono. Lula, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Adelante, Lula, no te escucho. Vamos a ver, Lula, ¿estás tú allí? Bueno, yo no escucho a Lula y ella, pues, obviamente no me escucha. Entonces yo continúo con mis preguntas a nuestro querido amigo Misle. Mira, Oscar, hay un tema
que yo no sé si es un asunto de violencia, pero trae algunas situaciones muy complejas, sobre todo en la escuela privada. Yo no sé cómo se da en la escuela pública. El tema de ese sentido gregario que tienen los muchachos, que al igual que los adultos, porque este es un tema también, los adultos como digamos, sobre todo las damas que siguen modas, los muchachos se hacen mucha competencia unos a otros. Yo he visto escuelas donde es terrible la competencia y si hay niños, padres, por ejemplo, que le compran un iPhone a su hijo para que lo lleve a la escuela primaria y evidentemente el padre que no le puede comprar, y además no le va a comprar un iPhone a un niño, por lo menos a un niño de escuela primaria que todavía no necesita esa herramienta, y entonces comienza una presión intrafamiliar y el niño llega a casa con un malestar porque se siente como a menos, no creo que es el término que debe utilizar, frente a una situación de competencia brutal que se genera. Este es un fenómeno que yo lo veo en la escuela privada. Yo quisiera que tú me comentes la experiencia que tienes con esto y si esto es un tipo de violencia y qué nivel de afectación puede generar. Fíjate que no es solamente un problema de las escuelas o de los colegios privados, sino también de las públicas. Inclusive lo he visto en los colegios o escuelas bolivarianas, en donde los grupos se asocian, en donde el tener, en donde el consumir, en donde el competir, porque el otro no tiene lo que yo quiero, y empieza todo el tema de las envidias, cómo se manejan esas pasiones, hace que los grupos puedan competir, agredirse. Pero la escuela no ayuda mucho. Hay que revisar la escuela, porque la escuela también genera de alguna manera la competencia no sana. Aquel muchacho que es buen estudiante, que sacó buena nota, pero que no es solidario, que no coopera, que no apoya al otro, pero por el simple hecho de ser buen estudiante, entonces ya va ganando más bien un prestigio sin tomar en cuenta otros aspectos humanos. Entonces, todos estos grupos que se unen, que se asocian para rechazar al otro, para de alguna manera provocar al otro, por supuesto que es violencia, porque no generan convivencia, sino más bien hacen de la agresividad su forma de subsistir y de vivir, no solamente con el otro, sino en contra del otro. Tengo ahora sí a Lula Arce. Lula, ¿estás allí? ¿Te escuchamos? Sí, aquí estoy escuchándote, Juan Carlos. Feliz día del periodista, te quiero mucho y te mando un gran abrazo. Muchas gracias, Lula. Mira, no tengo monitor para copiarte, pero Juan Carlos, mira, yo quiero expresarte mi deseo de que me invites al programa para hablar sobre un caso de discapacidad, sobre un caso, de discriminación que está haciendo la Universidad del Zulia. Toda la dirigencia estudiantil de la Universidad del Zulia está conmigo y ellos están presentes en el programa cuando tú digas. Ellos quieren, pues también, si tú puedes, trasladar el microondas para la Universidad del Zulia para hacer el programa allí, o si no, en el estudio irán los principales dirigentes estudiantiles de comunicación social, economía, o sea, todos los que dirigen el movimiento estudiantil y que están conmigo apoyándome en esta causa. Lula, ¿tú me escuchas bien? Que tú me des una entrevista en tu canal, en tu programa. Sí, pero ¿me escuchas? Lula. Sí. Ajá, bueno, anota un número telefónico, es el número telefónico de nuestra productora Yasmín Atencio, que es la productora general. Tenemos un tren de productoras, Yasmín y Rixibel, que son los caballos de batalla de este programa. Para que hables con ella, ella me transmite el caso y mi correo electrónico es jcfernandezmontoya@gmail.com. Necesito información del caso para poder preparar una entrevista que pueda ser provechosa para todos y con mucho gusto te apoyamos si estás viviendo una dificultad, sobre todo si es una injusticia. Continuamos con nuestro querido invitado Oscar Misle y estamos hablando de los problemas que se presentan en la escuela. Hay un problema gravísimo, Oscar, que fíjate, estás hablando este tema de la competencia por una cosa miserable que es por el que tiene más cosas, el que tiene más coroticos, y en los adultos también se da. Y uno ve, por ejemplo, en algunas escuelas, sobre todo en niveles de la clase media, esto lo he reclamado yo públicamente, que la gente anda caminando con la nariz hacia arriba y no saluda a nadie. Hay sectores de nuestra clase media, lastimosamente, que tienen un complejo de inferioridad, que tratan de esconderlo mostrando un nivel de superioridad que me parece además poco humano, poco social. Pero hay una cosa que a mí me parece importantísima recalcar. El tema de los niños inteligentes, de los llamados nerds. Es verdad lo que tú has dicho, hay maestros, por ejemplo, que sobreprotegen al niño inteligente y lo muestran todo el tiempo como si fuese el símbolo de la clase, no tratando de jalar a los otros niños para que sean también buenos estudiantes, sino más bien abriendo brecha entre ellos.
Pero hay niños que no quieren ser buenos estudiantes porque pierden el sentido de grupo, porque a los buenos estudiantes se aíslan en la escuela, los ven como muchachitos raros, como nerd, y eso evidentemente genera también que hay muchachos que no avanzan en la escuela porque no quiere parecerse a un nerd. Al retorno, Oscar, por favor. Ya regresamos, amigos míos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, quiero hablar de Medi Integral. ¿Qué es Medi Integral? Es una empresa de servicios médicos que pone a su disposición lo más importante, lo que hoy tenemos problema en conseguir, que son los medicamentos. Ellos tienen un correo electrónico que está en este momento publicado en pantalla. Este es un correo open en inglés. Ustedes anoten lentamente porque cada letra es importante para que el correo llegue. Si usted necesita un medicamento, escriba ese correo, deje su número telefónico, dé los datos del medicamento que necesita y usted va a ponerse, ellos van a llamar o inmediatamente se van a poner en contacto con usted y usted va a poder conseguir el medicamento que necesita. Ahí está el teléfono, el correo electrónico, opentreatment@hotmail.com, Centro Médico de Atención Integral. Y voy a hablarles de Solquiven, especialistas en limpieza. ¿Por qué Solquiven, mis queridos amigos? Porque Soluciones Químicas venezolanas, Solquiven, te ofrece productos para la limpieza y desinfección de todas las áreas. Tenemos materia prima nacional e importada y todo para los traiga su envase. Solquiven, asesores en limpieza. Visita nuestro sitio web www.solquiven.com.be y conoce todo lo que tenemos para tu negocio. Estamos ubicados en la zona industrial sur, diagonal a Mercasur, y en la avenida La Limpia, diagonal a los Postes Negros. Solquiven, Solquiven, especialistas en limpieza. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, quiero hablar de Red de Medios Cargo, la empresa de envíos a Venezuela de Estados Unidos de mayor desarrollo en el sur de la Florida. Compre y envíe con Red de Medios Cargo. Compre su celular S3 Mini, $235. S4 Mini, $331. Solo en Red de Medios Cargo. Solo en Red de Medios Cargo. Llame ya. 788-4002, 788-5426. Son los números telefónicos de Red de Medios Cargo. Su página web www.reddemedioscargo.com. Ahorro del agua. Actúa. Es el momento. ¿Sabías que el agua es un recurso imprescindible para el desarrollo de la vida y que solo el 1% de la totalidad del líquido del planeta es potable? Evita al máximo malgastarla. Cierra el grifo mientras te enjabonas las manos y no la dejes correr innecesariamente mientras te duchas. Tu aporte es necesario. Actúa. Es el momento. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Y vamos rápidamente, mis queridos amigos, con Madeline Palmar y Alcis Espina. Madeline, ¿qué hay en las noticias? En las noticias tenemos información que publica el portal del nacional.com. Limitan servicios médicos para pacientes nuevos. El control de precios obliga a las clínicas a atender solo a enfermos con historia en los centros. Por la regulación en las tarifas de los servicios médicos de las clínicas, que hoy cumplen un año de vigencia, 50% de los centros privados de salud afiliados a la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales se han visto obligados a no recibir pacientes nuevos en las áreas con control de precio. Esto lo señaló Cristino García, director ejecutivo del gremio. En unidades de hemodiálisis y hemodinamia, por ejemplo, solo estamos atendiendo a los pacientes crónicos con historias. A los nuevos no, porque son áreas que dan pérdidas. Alcis. Vamos a leer participación de ustedes a través de nuestra mensajería de texto. Dice acá, a mi hijo hace poco días sufrió de bullying. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde me dirijo? Bueno, un mensaje que quedaba en el segmento anterior. Buenos días, Dios les bendiga, mucha sabiduría. Mi nombre es Freddy Vázquez. A los reservistas tienen 3 meses que no nos pagan, nos dicen por acá. Buenas tardes, ayer dieron, ¿qué? No se entiende este mensaje. María Díaz, ¿cuándo vamos a firmar para la constituyente? Juan Carlos, por favor, dinos. Buenas tardes, quiero saber qué pasó con el presidente Nicolás Maduro. Juan Carlos, la noticia que dabas al inicio del programa. Mire, ahora que Juan Carlos dice la noticia del programa y mucha gente me está escribiendo por el Twitter, ¿no? Porque yo ayer, Juan Carlos, el gobernador dijo por el Twitter que hiciéramos una campaña para tratar de mantener el vital líquido en las tuberías de nuestro municipio y de nuestro estado.
Y yo le dije al gobernador Arias Cárdenas en el Twitter, gobernador, cuente conmigo, cuente con nosotros para hacer una campaña a favor del agua. Bueno, mucha gente, de todo ahí en la viña, ¿no? Mucha gente me dijo, Alci, ¿pero qué pasó? Ya estás de mano nuevamente con Arias Cárdenas, ya son amigos nuevamente. Saltaste la talanquera. Ya saltaste la talanquera. Bueno, no, pero si aquí estamos y nuevamente se lo digo, señor gobernador, cuente con nosotros, cuente con este programa para una campaña para que la gente tome conciencia del uso racional del agua. Juan Carlos. Y todas las campañas que quiera hacer, si es el gobierno de Maduro y quiere hacer una campaña para generar conciencia sobre temas de familia, sobre temas de sociedad, sobre temas de hogar, sobre temas de convivencia, nosotros, ¿cómo nos vamos a rechazar la campaña? Así Nicolás es. Maduro ni ninguno del gobierno es enemigo nuestro. Nosotros somos periodistas críticos porque el periodismo es crítico, pero no estamos tratando con enemigos, estamos tratando con las autoridades del país y nosotros tenemos que ayudar. El problema del agua, yo tengo la crítica y se las dije en estos días, el problema de Manuelote, de los ríos del Socuy, del río Guasare, pero no por eso le voy a decir a usted que bote el agua para la calle. Por Dios, tenemos que tener conciencia de que hay recursos que son no renovables o de difícil renovación. Recordemos que no tenemos agua potable en cantidades ilimitadas. Continuamos con Oscar Misle Terrero. Oscar, el tema de los niños inteligentes, los llamados NER, y de un rechazo y una cosa mala, porque decía alguien por allí, creo que fue el director de Microsoft, el señor Bill Gates, decía, bueno, yo era gay, yo era un niño inteligente de esos que llaman por ese nombre, y en mi escuela se burlaban. Ahora los que se burlaban de mí son mis empleados y yo soy el dueño de la empresa. Cuéntame un poco. Sí, diste en el clavo en un tema que es recurrente, que estos famosos nerds, que son estos muchachos inteligentes, aplicados, estudiosos, son rechazados. Pero también el muchacho o la muchacha, el estudiante, decide no estudiar. Yo me he encontrado con casos que te dicen, yo prefiero perder puntos en la nota y no perder amigos. Entonces hay que preguntarse como sociedad qué significa rechazar a aquel que se supera, aquel que se informa, aquel que se destaca, aquel que brilla. Si no será que detrás de estos muchachos habría que hacer todo un trabajo porque hay resentimiento, envidia, desconocimiento del otro o rechazo del otro porque tiene capacidades, porque es responsable, porque tiene hábitos de estudio. Entonces tenemos que analizarlo porque no solamente pasa en los colegios, pasa en los otros espacios en donde el mérito muchas veces se considera una desventaja porque el resentimiento no te permite entender que hay otros que tienen otras capacidades y otras oportunidades que más bien que hay que emular y que hay que estimular. Y en cierta medida esos valores son transferidos o son los valores del grupo, o sea, son los valores del grupo en la escuela o pueden ser transferidos desde el hogar, ese tipo de sentimientos negativos hacia el mérito, hacia el logro. Yo creo que esos valores, estoy convencido, no creo, estoy convencido, son el grupo, pero el grupo ¿de dónde viene? El grupo viene del hogar. Si en el hogar no se reconoce, no se identifica, no se valora aquel que tiene o que se supera y aquel que logra ser responsable, y además lo recibimos a través de muchos dirigentes que muchas veces consideran que una persona porque es intelectual, una persona porque tiene información, tiene títulos, no es una persona que tiene la posibilidad de llegarle a los otros, porque se entiende mal que ser popular, que ser cercano, no necesariamente significa dejar de formarme, de capacitarme y de cumplir con mis responsabilidades y tener unos hábitos que me permitan lograr los objetivos académicos que quiero para ser no simplemente un buen estudiante, sino una mejor persona. Pues claro, y ahí sí la escuela tiene un valor fundamental, porque en las escuelas, yo no sé si las escuelas están dotadas, ya nos quedan poquitos minutos, pero este es un tema tan interesante. No todas las escuelas tienen psicólogos, no todas las escuelas tienen orientadores que puedan detectar los casos donde estas situaciones se van dando y ayudar a corregir inmediatamente. Hay un vacío de asistencia especializada. No estoy diciendo el maestro, porque el maestro no está especializado en estos temas. El maestro educa en temas de la formación académica, pero no está especializado en temas de orientación. Ciertamente, ahora que se está haciendo la consulta nacional por la calidad de la educación, valdría identificar cuáles son las oportunidades que tienen los docentes, los educadores, para formarse, para capacitarse, para tener herramientas de poder resolver los problemas que se les presentan. Pero eso tiene que ser un trabajo no espasmódico, sino continuo, no puede ser un trabajo que se focalice en ciertos sectores discriminatorios de otras realidades. Ahí tenemos un reto importante, Juan Carlos. Bueno, háblanos, porque ya estamos, el evento en María de Pentecostés, que está ahí en la urbanización San Jacinto.
coméntame el evento. Va a ser el 16 de julio. Vamos a tener un invitado que es Alejandro Castro Santander. Él es argentino, ha escrito libros y va a venir a ponernos sobre la mesa el tema de las emociones, cómo trabajar a través de la alfabetización, llama él, emocional, el hecho de que yo pueda no permitir que esas emociones que llevan en los morrales los estudiantes y los docentes me saboteen porque explotan y generan violencia. Y el otro tema que nos va a conversar es cómo hacer para que esto sea un trabajo continuo y que permita estrategias que favorezcan la participación de la comunidad educativa, de tal manera que el título del evento se llama Educar sin miedo, poder vencer los miedos, no solamente el entorno, sino los miedos que tenemos internamente por los prejuicios, por toda la historia o las creencias que tenemos que no nos permiten convivir sin agredir. Bueno, muchísimas gracias entonces a Oscar Misle, director del Centro Comunitario de Aprendizaje, el SECODAT. Muchísimas gracias, Oscar, por haber venido. Madeline, tenemos que despedir. Alci, tenemos que despedir. Así es, Juan Carlos, nosotros nos despedimos. Yo lo hago diciendo o recordando una anécdota. Cuando renuncié a Globovisión, un colega se me acercó y me dijo, ¿qué vas a hacer ahora si con los principios no se va al supermercado? Y recuerdo que le dije, pero se duerme tranquila. Y eso en la actualidad también vale. El día que yo tenga o deje de preguntar, ese día prefiero acostarme a dormir. Pasen todos un feliz día del periodista y será hasta el próximo lunes. Alcis. Diría un abogado, no más preguntas, su señoría. Yo me despido hasta mañana nuevamente, hasta el lunes. Nuevamente 12:30 del mediodía acá en A Punto, la ventana plural para la discusión de la silla. Juan Carlos. A ustedes, mis amigos, que pasen un buen día, un fin de semana provechoso para estar con la familia. Si usted no tiene dinero en el bolsillo, usted no tiene riqueza, mire a los lados, esposa, hijos, mamá, papá, hermanos, primos, esa es su verdadera riqueza. Sus buenos amigos son su verdadera riqueza. No desperdicie el fin de semana, capitalice su verdadera riqueza, que es su familia. Dios los bendiga a todos. A Punto con Juan Carlos Fernández es una producción nacional independiente. Fue presentado por Alcaldía de Maracaibo, Solquiven, especialistas en limpieza. Red de Medios Cargo, facilitamos tus compras y envíos internacionales. Alfa Learning Zulia, aprende inglés en menos de un año en solo 72 horas de clases. Librería Europa, proveeduría estudiantil. María Trina Burgos, tu abogada de inmigración. Restaurante Pasta More, la pasta hecha con amor.